Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a mis clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la clase de hoy vamos a trabajar con las fuerzas intermoleculares y bueno, es importante que ya tengan en su cuaderno el título y la fecha del día de hoy para dar inicio a la clase, ¿ok? Y conocer acerca del tema de las fuerzas intermoleculares. Entonces, a manera de introducción, las fuerzas intramoleculares, fuerzas que se dan en el interior de las moléculas, enlace químico, es un enlace químico literal, ¿no? Las fuerzas intermoleculares, eh, interacciones entre moléculas, mantienen unidas las moléculas de la sustancia covalentes, permitiendo que aparezcan en estado sólido o líquido o que se disuelvan en otras sustancias. Las fuerzas de atracción electrostática mantienen unidos a los iones en estado sólido, ¿ok? Eso es muy importante que lo recordemos a manera de introducción. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre las moléculas que se han completado sus requerimientos de valencia y por lo tanto ya no tienen tendencia a formar enlaces. En todos los casos se trata de fuerzas cuya energía de enlace es menor que la correspondiente a la energía del enlace intramolecular covalente iónico. La energía que se requiere para separar moléculas es mucho menor que la energía para romper un enlace químico. Un ejemplo, para romper un enlace de HCl, de hidrógeno y cloro, se requieren 431 mol. En cambio, para evaporar eso líquido solamente se requiere 16 mol. Las fuerzas intermolecular determinan las fuerzas de las propiedades físicas de las sustancias como su punto de ebullición y su punto de fusión. La existencia de las fuerzas intermoleculares se refleja en la existencia de la materia condensada, estados de agregación líquido y sólido, como lo pueden ver a continuación, el gas, líquido y los cristales sólidos. Una clasificación se dividen en dos, ¿no? Se dividen en dos grandes grupos: fuerzas de ion dipolo, electrostática, fuerzas que van de Bohr-Mol, dipolo-dipolo, fuente de hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, y fuerza de dispersión, fuerzas de London, ¿ok? Eso ya lo hemos hablado en otras clases y bueno, aquí se refuerza. La fuerza de dispersión de London, las moléculas no polares parecen no tener posibilidad de mostrar fuerzas de atracción entre ellas. Sin embargo, los gases pueden licuarse de tal manera que alguna fuerza de atracción debe haber. Se presentan básicamente entre moléculas no polares, únicas fuerzas en las no polares. Al acercarse dos moléculas se origina una distorsión y de la nube de electrones en ambas, generándose dipolos transitorios. La intensidad de la fuerza depende de la cantidad de los electrones negativos de la molécula. Se habla de un dipolo inducido o dipolo inducido. A mayor cantidad de electrones en la molécula, mayor polaricidad de la molécula, mayor fuerza de London. Acá tenemos un núcleo, que sería entonces lo que acabamos de hablar, ¿no? El núcleo, los puntitos rojos, y los electrones ya sabemos que son los puntitos negros. Entonces hay una distribución simétrica entre cada uno de ellos, y la dispersión de London es la fuerza intermolecular más débil. Es la causante de que incluso el hidrógeno pueda licuarse. Sabemos que el hidrógeno es un gas. Fuerza dipolo-dipolo, las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo de otra. Se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del extremo negativo. Ustedes ya saben, hay algunos aparatos que funcionan así. Se establecen atracciones cuya intensidad depende de la carga de su dipolo. Los efectos, los puntos de ebullición se incrementan para las moléculas polares de masa similar cuando se incrementa el moléculo dipolar. Una puente de hidrógeno son un tipo especial de atracción dipolo-dipolo. Ocurre en moléculas muy polares que poseen átomos muy electronegativos, como el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, unidos a hidrógenos como por ejemplo el agua y el nitrógeno y H3. La unión
se establece entre los pares de oxígeno, hidrógeno, átomo de hidrógeno, ¿ok? Ahí lo pueden observar cómo está. Las fuerzas son intermoleculares muy intensas y permanentes. Son más fuertes que las intermoleculares, dipolo-dipolo, y que las fuerzas de dispersión. La formación de puente de hidrógeno es la responsable de un gran número de propiedades físicas o de anomalías en el comportamiento de algunas sustancias, especialmente la de agua, o del hidrógeno y el oxígeno. Perdón. Las fuerzas de este tipo también están, perdón, están presentes en compuestos como alcoholes, azúcares, ácidos orgánicos, etc. Y es la causa de las relativamente altas temperaturas de fusión y ebullición de estos compuestos. Como lo pueden observar acá, el gas y cada uno de ellos, pues los componentes que están acá, gas, ya ustedes saben que sí, están compuestos por hidrógeno, obviamente son gas, y acá tenemos líquido, que sería porque tiene oxígeno, hidrógeno, y sabemos que esa tiene que ver con agua también, entonces ya sabemos qué es lo que pasa. En general, los puentes de hidrógeno reducen la presión de vapor aumentando los puntos de ebullición, aumenta la viscosidad, afecta la organización conformacional, especialmente en moléculas de interés biológico. Una estructura secundaria de las proteínas son estas que están acá. Recordemos que estas proteínas, o sea, son en biología también se pueden ver como la del ADN, DNA, que es también la del ADN. La fuerza dipolo-dipolo inducido, al acercarse un dipolo a una molécula no polar, genera sobre esta una distorsión de la nube de electronegatividad, originando un dipolo transitorio. Como lo pueden observar ahí, el átomo esférico no presenta dipolo. Cuando se acerca una molécula polar al átomo, se polariza y forma el dipolo o forma un dipolo. Fuerza de ion dipolo son atracciones entre un ion y el polo de carga opuesta de una molécula polar. La magnitud de la atracción aumenta con la carga de ion y la carga de dipolo, como cuando se disuelven y se solvatan los iones sólidos iónicos. Entonces, resumiendo, la intensidad de la fuerza depende de la polaridad de la molécula de mayor carga, mayor fuerza, y de la polarizabilidad de su nube electrónica, mayor cantidad de electrones, mayor fuerza. Las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. Las fuerzas dipolo-dipolo se suman a los de London. Los puentes de hidrógeno se suman a los de London. Ninguna de estas fuerzas es más intensa que los enlaces iónicos o covalentes. Ahí está un resumen más o menos de lo que se dio la clase de hoy. Entonces tenemos la sustancia, los tipos de sustancias, la interacción predominante, punto de fusión, punto de ebullición. Un cuadro comparativo para poderlo ver y poder de pronto trabajar un poco más. Perdón. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan tomado en cuenta cada una de las situaciones que se han presentado hoy y que sea de su agrado siempre estar en la clase para aprender un poco más acerca de estos temas que nos enseñan bastante teoría acerca de lo que estamos trabajando. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención y muchas bendiciones para ustedes.